Bueno, vamos a ver entonces ahora el concepto de aceleración. La velocidad promedio ya la definimos, es la diferencia de posiciones, que aquí lo dibujé así. En este esquema vamos a ver velocidades, en este esquema vamos a ver aceleraciones. Partimos de un origen, no necesariamente el objeto va a partir del origen, ya se les quedó de tarea ver lo de condiciones iniciales. No siempre el corredor parte del origen, puede partir adelantado, puede partir más atrás. El ejemplo clásico es el del corredor joven contra el corredor viejito. Le dice, te doy de ventaja al corredor viejito, vamos a poner V de viejito y J de joven. Dice, te doy de ventaja 50 metros. Cuando el tiempo vale cero, los dos están en diferente posición, el corredor viejo y el corredor joven. El corredor viejo, otra vez para hacer la referencia del número negativo, el corredor viejo está adelantado 50 metros, le dice el joven al viejo, te doy 50 metros de ventaja. Vamos a iniciar la carrera, los dos en el tiempo cero, cuando digan en sus marcas listos fuera, empezará a contar el cronómetro y tratará de alcanzar al viejo, al corredor viejo. Bueno. Cuando el tiempo vale cero, él está aquí. Cuando el tiempo vale cero, él está aquí. Ahora la pregunta sería, ¿cuál es el origen? El origen, por la intuición que nosotros siempre tenemos, pues sería este. Y cuando el tiempo vale cero, su posición de él serían más 50. Quiere decir que está adelantado a él 50 metros. Pero también lo podemos escribir así, que el origen sea este, y podemos decir que cuando el tiempo vale cero, su posición de él vale menos 50 metros. Y estamos hablando del mismo fenómeno con dos casos diferentes de planteamiento. Se les quedó de tarea lo de ecuaciones diferenciales, condiciones iniciales y condiciones en la frontera. Este sería el típico ejemplo. Bueno, vamos a ver entonces, voy a borrar esto, y otra vez, cómo manejamos el signo positivo, negativo, no necesariamente. Bueno, entonces, en este ejemplo que vamos a ver de velocidad promedio, que ya la definimos en el video anterior, vamos a ver, hoy el objeto no va a salir del origen, el objeto sigue siendo mi marcador rojo, no va a salir del origen, mi objeto va a salir de un punto A, viaja hasta el punto B, mi objeto viaja hasta el punto B y en ese lapso consume tiempo. Aquí la posición de A, la posición de B. Se llama la diferencia de posiciones, ya la vimos, la diferencia de posiciones. ¿Qué es la diferencia? En matemáticas, la diferencia será la resta. Lo voy a hacer con mis manos y diré, desde el origen, toda la posición está medida desde el origen. La posición de A, la posición de B. ¿Cuál será la resta? Pues será B, todo esto es la posición B, menos A. A esta distancia se le llama la diferencia de posición y será nuestro numerador. La diferencia de posición entre el tiempo que le lleva pasar de aquí a pasar acá. Será la diferencia de tiempos, tiempo final menos tiempo inicial. Posición final del objeto menos la posición inicial del objeto. Diferencia de posiciones entre diferencia de tiempos. A eso en la física se le llama velocidad. Hemos cambiado nuestra posición, que hoy es una longitud, que hoy es movimiento rectilíneo, un movimiento en línea recta,
que hoy la posición, el cambio de posición es simplemente en una dimensión, ayer vimos dimensiones, en una longitud, y que se va a medir en unidades de longitud, metros, millas, kilómetros, centímetros, depende del sistema que estemos utilizando. Entonces, la diferencia de posición entre la diferencia de tiempos, y yo tomo este punto y este punto para analizar mi velocidad media o velocidad promedio. Vamos a suponer que la velocidad promedio es la que encontré acá. Ok, si yo acerco más estos puntos, si yo acerco más este punto con este, la velocidad promedio la empiezo a acorralar mi velocidad promedio, y eso lo logro cuando la diferencia de tiempos tiende a ser cero. Si yo hago que la diferencia de tiempo sea muy cercana, que la diferencia entre este punto y este sea muy pequeña y la diferencia en tiempos que le lleva al móvil pasar de aquí para acá sea también demasiado pequeña, estaré yo haciendo en matemáticas lo siguiente. Diré, la velocidad instantánea, la puedo considerar instantánea, es igual a la diferencia de posición entre la diferencia de tiempos cuando delta de t tiende a ser cero. En el límite, cuando delta de t tiende a ser cero, y esa es la definición, por definición, la derivada de la posición con la derivada respecto al tiempo. Entonces esta va a ser nuestra definición de velocidad instantánea, y me regresé a todo esto para entrar al siguiente concepto que ya es un poco más abstracto, que es la diferencia de velocidades. Ahora no vamos a hablar de posiciones. Ya vimos que posición es la longitud, para nuestro caso, de movimiento rectilíneo respecto al origen. Ahora va a ser los mismos términos, lo mismo, solo van a cambiar de nombre. Ahora se llama la aceleración. Y vamos a tener la aceleración promedio y la aceleración instantánea. Imaginemos un vehículo, este es el eje de las aceleraciones, esta es la analogía con lo mismo, y después las vamos a unir. Imaginemos un auto que está en un semáforo y tiene la luz roja. Su velocidad vale 0 en el tiempo 0. Justo cuando cambie de rojo a verde, iniciará a correr el cronómetro. Empezará a correr el cronómetro y empezará a correr el vehículo en línea recta. Bueno, vamos a imaginarlo. Necesitamos imaginación para la aceleración. Cuando cambia de rojo a verde, empieza a avanzar el carro. Cuando ha recorrido esta distancia, que no la sabemos, cuando ha recorrido esta distancia, ha cambiado su posición, no sabemos en cuánto, pero sí sabemos que su velocidad en este punto vale 10 metros por segundo. Sigue recorriendo, el operador del vehículo acelera, de ahí el nombre, que después vamos a ver que no está bien dicho, del todo bien dicho, acelera y empieza a crecer la velocidad. Acá la velocidad vale 0 en el tiempo 0. Cuando el tiempo vale 1, la velocidad vale 10. Cuando el tiempo vale 5, la velocidad vale 50. ¿Qué significa? Que cuando estuvo acá en el tiempo 2, llevaba 20, cuando en el tiempo 3 llevaba 30 metros por segundo, y en el tiempo 4 su velocidad era de 20 metros por segundo, de 30 metros por segundo, de 40 metros por segundo. Y finalmente en el tiempo 5 su velocidad
era de 50. En el tiempo 5 su velocidad era de 50. Ahora no estamos midiendo el cambio de posición. Ahora estamos midiendo el cambio de velocidad. ¿Qué tan rápido puede cambiar la velocidad? ¿Qué tan rápido un objeto puede cambiar la velocidad? Lógicamente respecto al tiempo. Hay carreras de los carros que se mide el cambio de velocidad. Dice, llegó a 100 kilómetros por hora, 100 kilómetros por hora en tantos segundos. Es una medida de la aceleración, la capacidad que tiene un objeto de cambiar la velocidad en función del tiempo. La velocidad es la capacidad que tiene un objeto de cambiar su posición en el espacio respecto al tiempo. ¿Qué tan rápido se puede desplazar este marcador de aquí para acá? ¿Así de rápido o se puede desplazar así de despacio? ¿Qué capacidad tiene de moverse en el espacio con respecto al tiempo? Queremos que sea rápido el desplazamiento, ahí está. Queremos que sea lento, está cambiando su posición en el espacio y consume tiempo. Esa capacidad que tienen los objetos de cambiar su posición en el espacio con respecto al tiempo se le llama velocidad. La capacidad que tienen los objetos de cambiar su velocidad con respecto al tiempo se llama aceleración. ¿Qué tan rápido puede cambiar el bochito la velocidad en el tiempo? ¿Qué tan rápido? De 50, 40, estos son segundos, les voy a poner para que no se confunda. Segundos. ¿Qué tan rápido puede cambiar de 0, de velocidad 0 a velocidad 20? ¿Qué tan rápido puede cambiar de velocidad 0 a velocidad 40? ¿Qué tan rápido puede cambiar la velocidad de 0 a 50 metros por segundo? Igual que lo hicimos acá, existe la aceleración promedio, que es la velocidad final menos la velocidad inicial, entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Lo mismito que hice acá, de tomar dos puntos y ver la diferencia de posiciones entre la diferencia de tiempos, hago una división. A esa división en física se le llama velocidad. Ahora voy a hacer la división de las velocidades. La diferencia de velocidad entre la diferencia de tiempo. Aquí fue la diferencia de posición entre la diferencia de tiempo. Aquí la diferencia de velocidad entre la diferencia de tiempo, y en física se le conoce como aceleración. Yo tomo dos puntos. Voy a tomar este punto y voy a tomar este punto. Y voy a medir su aceleración, entendiendo como aceleración la capacidad que tenga la masa, la materia, la masa, la capacidad que tenga de cambiar su velocidad, no su posición, su velocidad. ¿Qué tan rápido puede cambiar su velocidad? Se le llama aceleración. Ok, entonces tomo estos dos puntos y digo, velocidad final. Velocidad final 50 menos velocidad inicial 10 entre tiempo final 5, menos el tiempo inicial 1. Entonces son 40 entre 4 y 10. Y vean en qué unidades se va a medir. La velocidad, que es el numerador, se mide en metros por segundo en nuestro caso. Esta es la velocidad. Velocidad entre tiempo, entre segundos, entre 1. Hago la ley del sándwich que me enseñaron en álgebra y me queda metros sobre segundo cada segundo, o metros sobre segundo por segundo. Ahorita voy a ver la del eje vertical y la vamos a entender. Bueno, ¿qué significó entonces la aceleración promedio? Que estoy sacando otra vez un promedio entre este punto y este punto.
tal vez esté justo a la mitad. ¿Qué pasa si hago el mismo análisis de las velocidades, de la velocidad y de la velocidad entre este punto y este punto? Cada vez voy a estar más cercano de la realidad, porque tomar este punto, dos puntos muy lejanos, me será una aceleración promedio. Pero si voy cerrando el intervalo de tiempo, si voy cerrando, digo, mejor la analizo acá y la analizo acá. El tiempo ya se hizo más corto. Si analizo este punto con este, el tiempo se hizo más corto. Si analizo este punto con este, el tiempo se hace más corto. La voy acorralando a la aceleración. La voy acorralando y llego al mismo concepto. La aceleración instantánea será igual a la diferencia de velocidades entre la diferencia de tiempos en el límite cuando delta de t tiende a ser 0. ¿Qué quiere decir? Cuando el tiempo lo hago muy pequeño, el cambio de velocidad será también muy pequeño, el cambio de velocidad de aquí para acá, y puedo hallar la aceleración promedio. Cuando hago esto, que el delta t tienda a ser 0, estoy hallando que la aceleración promedio tiende a ser la aceleración instantánea. Y si van al libro de matemáticas de cálculo diferencial, encontrarán que este es el concepto de la derivada, que ya se les quedó de tarea también. Y entonces encuentro que la aceleración instantánea será igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. La aceleración instantánea será igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y a su vez, yo puedo cambiar esa velocidad. Digo así, abro un paréntesis y digo, la derivada de la velocidad con respecto al tiempo se llama aceleración, y yo ya sabía que la velocidad instantánea es igual a la derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces, voy a sustituir esta velocidad instantánea, que es de la que me habla aquí, la voy a sustituir esa velocidad instantánea por la derivada de la posición con respecto al tiempo. La derivada de la posición con respecto al tiempo, y entonces llego a la conclusión que la aceleración instantánea es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Y esa es otra forma, es una de las formas que vamos a utilizar para encontrar la aceleración. La segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. O la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Esta, que fue nuestra definición de velocidad, la diferencia de posición con respecto al tiempo, la pongo acá en lugar de la velocidad, la pongo acá. Este es el concepto de velocidad, el cambio de posición respecto al tiempo. Lo derivo con respecto al tiempo y me dice que la aceleración es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Las unidades que voy a utilizar para la aceleración son metros por segundo cada segundo en el sistema internacional. En el sistema universal del todo el universo sería longitud entre tiempo al cuadrado. ¿En qué unidades midan la longitud en otra parte del universo? No lo sabemos. ¿En qué unidades midan el tiempo en otra parte del universo? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que en todo el universo, en otros planetas, en otras galaxias, existen las tres unidades de longitud y que están transcurriendo en el tiempo, que conviven en el espacio-tiempo que ya vieron. Entonces, esto es universal de todo el universo.
Las unidades que se han utilizado en el planeta Tierra están regidas por el sistema internacional, que la unidad patrón es el metro, y las unidades de longitud del sistema inglés, la yarda, la milla, la pulgada. En el sistema del tiempo solo existe una unidad de medida, que es el sistema sexagesimal, y se usa en los dos sistemas, en el inglés y en el internacional. Entonces, como para que entendamos la interpretación de las unidades y de lo que es la aceleración, todos conocemos la aceleración de la gravedad, que es así, es la aceleración de la gravedad. No acostumbramos a decirle la gravedad, es la aceleración de la gravedad. Y como todos sabemos, este es el planeta Tierra, vale 9.81 metros sobre segundo cada segundo. Es la aceleración de la gravedad. Es la aceleración de la gravedad. Y la puedo representar así. 9.81 metros por segundo cada segundo. Cada segundo. ¿Qué significa? Yo dejo caer un objeto desde acá en el tiempo cero. Su velocidad valdrá cero. Cuando llega acá, vamos a suponer que ha consumido un segundo y su velocidad valdrá 9.81 metros por segundo. Cuando ha consumido el segundo segundo, su velocidad valdrá 19 punto y tantos metros por segundo. Y vamos a suponer que toca la Tierra en el tercer segundo. Su velocidad valdrá 9 por 3, 27, 28, como 29 metros por segundo cada segundo. ¿Qué significa entonces? ¿Qué significa este término? 9.81, que va a ir cambiando su velocidad. 9.81 metros por segundo cada segundo que pasa en el aire. Empezó en el tiempo cero con velocidad cero. Un segundo después, su velocidad ya vale 9.81 metros por segundo. Ya vale su velocidad 9.81 metros por segundo. ¿Cómo adquirió esa velocidad? En un segundo. Si pasa el segundo, si pasa otro segundo en el aire, el objeto adquirirá otra vez una velocidad de 9.81 metros por segundo, de tal forma que lleva ya acumulado 19 punto y tantos metros por segundo. Si pasa un tercer segundo, volverá a acumular una velocidad de 9.81 metros por segundo. Entonces, este 9.81 metros por segundo es la velocidad que adquiere el objeto que está en el campo gravitacional terrestre cada segundo. Cada segundo va a cambiar su velocidad. La aceleración es la capacidad que tiene un objeto de cambiar su velocidad en el tiempo. Eso es lo que conocemos como aceleración. Y tenemos las dos aceleraciones, la aceleración promedio y la aceleración instantánea. Olvidé en el video anterior decirles que el módulo de la velocidad instantánea, el módulo es aquel que no tiene signo, que solo es positivo, vamos a llamarlo así. El módulo de la velocidad instantánea en la física tiene un nombre preciso y se llama rapidez. Me indica qué tan rápido se mueve el objeto en el espacio, sin darle valor negativo, sin darle valor positivo. El módulo de la velocidad instantánea se llama rapidez y me indica qué tan rápido se está moviendo el objeto en el espacio, sin darle valor de negativo o positivo. Nada más qué tan rápido se está moviendo, a eso se le llama rapidez. La aceleración, a su vez, también tendrá su módulo, pero no tiene nombre, es simplemente así, el valor de la rapidez, de la aceleración, o el módulo de la aceleración. Espero que con estos dos conceptos
haya quedado clarito. Bueno, fueron tres: posición, así se llama el tema en el libro, posición, velocidad y aceleración. Y a partir de acá empezaremos a utilizar nuestro cálculo diferencial, nuestro cálculo integral, y tendremos que hacer varias sustituciones. Así como lo hice acá, la velocidad la metemos acá, vamos a hallar la segunda derivada, después vamos a ir en el camino al revés, partimos aquí de la posición, hallamos la velocidad, voy a poner acá, de la posición hallamos la velocidad, de la velocidad hallamos la aceleración. Vamos a entrar en el camino al revés, va a haber problemas donde nos den la aceleración, habrá que encontrar la velocidad y habrá que encontrar la posición, y habrá problemas donde partamos de la velocidad, haya que encontrar la aceleración y haya que encontrar la posición. Voy a jugar con las tres variables: velocidad, aceleración y posición, y en unas nos va a pedir despejar el tiempo. Entonces, en teoría, estos son todos los conceptos que vamos a necesitar. Ya después lo demás es puro cálculo, pero si no sabemos los conceptos, menos podremos calcular. Si no sabemos lo que estamos calculando, de nada nos sirve llegar al número. Si no sabemos el concepto, podremos llegar al número 4.3, pero ¿qué es? No lo sabremos. Si sabemos el concepto, podemos intuir el cálculo. El cálculo ya nada más es la parte numérica del concepto. Ahorita no sabíamos lo que era rapidez, ya vimos lo que es el concepto de rapidez, y el cálculo es simplemente quitarle o ponerle el signo. Así de fácil. La derivada ya la vimos y será la velocidad para la física. La derivada de la posición con respecto al tiempo, pero como concepto. Lo demás va a ser numérico y se vuelve más sencillo. Entonces espero que los conceptos hayan quedado. Con eso es el punto de partida de todos los problemas de cálculo que vamos a ver.